Vamos a dar inicio a las intervenciones internacionales y actor senior y codirector del equipo Américas en el Grupo Soberano de Fitch Ratings. Asimismo, saludamos al doctor Fernando Bravo, presidente para Perú y Colombia y jefe de infraestructura para Latinoamérica de Goldman Sachs. Saludamos al doctor Juan Carlos Uribe, Country Manager de Microsoft en Colombia, y la doctora Juana Telles, economista jefe para Colombia del BBVA. Un muy cordial saludo a todos nuestros panelistas y nuestro agradecimiento por su presencia en el día de hoy. Le damos la palabra al doctor Francis. El doctor Richard Francis tiene un BA en Ciencia Política de Rice University y un máster en Relaciones Internacionales de Columbia University. Fue director del Grupo Soberano en Standard & Poor's y trabajó en el Grupo de Investigaciones Económicas para Latinoamérica de Morgan Stanley. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Richard Francis. Hola. Un placer estar con ustedes. Me gustaría estar en Bogotá en vez de New York, pero aquí estoy. Bueno, puedo seguir con la presentación. Pienso que Anif tiene la presentación. Bueno, el siguiente. Bueno, ustedes pueden ver nuestras calificaciones en América Latina y como ustedes pueden ver, ha sido bastante negativo. El parte rojo es perspectivas negativas y se puede ver durante la pandemia casi más que la mitad de las calificaciones en América Latina tuvieron una perspectiva negativa. Y claro que hemos bajado muchas calificaciones en la región, incluyendo Chile, Perú, México y claro, Colombia 2 veces. Pero ahora nosotros tenemos ningún país con perspectivas negativas y hasta tenemos una perspectiva positiva en el caso de Guatemala. Pero claro que hay desafíos todavía en la región. Y hay dos países con una calificación de triple C, diciendo que tal vez vamos a ver dos defaults más en la región, en el caso de Argentina y de El Salvador. El siguiente. Bueno, y eso es algo que hemos hablado en la última presentación, es el tema de crecimiento. Y como ustedes pueden ver, hay subidas en crecimiento en todas las regiones, pero América Latina es el peor de las regiones y el motivo por eso es más que todo que ver con los países más grandes en la región, que es México y Brasil, que no están creciendo fuerte. Pero hasta el caso de la región andina, está creciendo por debajo de la mayoría de las regiones en el mundo. Siguiente. Y bueno, y aquí tenemos los desafíos ahora en adelante. Claro que el tema de inflación es algo importante y nosotros tenemos subidas en tasas de interés en los Estados Unidos, en Europa, en casi todos los países en el mundo y por eso estamos viendo el endurecimiento de las condiciones financieras en el mundo. Y eso va a presionar a los países emergentes. Y claro que tenemos problemas en China ahora. Estamos viendo crecimiento mucho más bajo que normal. Tenemos algo un poco más que 3%, que claro, el mundo está más con crecimiento de China de 5 o 6% y ahora es la mitad. Y claro que tenemos la guerra en Ucrania y eso también está presionando
fuerte en Europa también. Y entonces hay problemas en las grandes regiones en el mundo y eso también va a significar presiones por los países emergentes. El siguiente. Y bueno, eso se puede ver con los problemas que estamos viendo. Estamos bajando las proyecciones de crecimiento en casi todas las regiones. En los Estados Unidos, en Europa, fuerte en Europa, en China pero solamente en los países emergentes no hemos cambiado mucho las perspectivas, pero probablemente eso va a cambiar y me parece que la probabilidad de menos crecimiento, tal vez vamos a cambiar nuestras proyecciones por debajo cuando tenemos nuevas proyecciones en septiembre. Siguiente. Y bueno, algo que es bueno por la mayoría de América Latina es los términos de intercambio. Como ustedes pueden ver, está subiendo en el caso de América Latina, mientras que en Asia está cayendo. Pero algo interesante es si se ve la producción de los commodities en América Latina. En casi todos los países estamos viendo caídas en la producción. Como se puede ver, menos producción de petróleo en Colombia, menor producción de gas en Bolivia. Entonces, los términos de intercambio no va a ayudar tanto que se puede cuando la producción está cayendo. Y claro que el tema de inflación y la subida de tasas de interés es un tema en el mundo, pero en América Latina me parece que el problema es peor y los bancos centrales en general están subiendo tasas mucho más rápido que otras regiones en el mundo. Y eso va a ser un negativo por el crecimiento en el corto plazo también. Siguiente. Bueno, hablando un poco de Colombia, como he mencionado, hemos visto presiones por la calificación en Colombia antes de la pandemia. Hemos visto la deuda en términos de PIB subiendo año tras año por muchos años. Y problemas con los déficits fiscales, necesitando utilizar ingresos extraordinarios para cumplir con la regla fiscal y cambios en la regla muchas veces en la última década. Y claro que el tema de la pandemia fue algo muy negativo por Colombia y el mundo, pero en el caso de Colombia, la deuda en términos de PIB ha subido casi 15% puntos y de 45% a casi 60%. Y claro que hemos visto déficits fiscales bien altos por 3 años, por encima de 7% en 2020, 2021. Y este año nosotros tenemos un pronóstico por encima de 6%. Pero eso incluye los subsidios al petróleo, el fondo de estabilización por el petróleo. Entonces, si suma eso, nosotros vamos a ver un déficit fiscal casi de 7% un año más, en 2022. Nosotros estamos esperando un ajuste fiscal el año que viene, pero hay mucha incertidumbre. Tenemos que ver si el gobierno tiene éxito con la reforma tributaria. También el impacto de la reforma del año pasado, si realmente va a significar casi un 1% de ingresos nuevos. Entonces, vamos a ver un ajuste, pero hay mucha incertidumbre a dónde. El siguiente.
Y bueno, aquí se puede ver el tema de crecimiento. Claro que estamos viendo un crecimiento fuerte, un rebote en 2021 fuerte de 10%. Tenemos un pronóstico de 6% este año. Pero nosotros pensamos que el crecimiento va a ser mucho menor el año que viene, de solamente 2.4%. Y claro que hay otra vez incertidumbre sobre el PIB potencial del mediano plazo. Siguiente. Y bueno, eso es como he dicho, el tema de inflación. Inflación ha llegado a 10% y claro que el Banco Central está subiendo tasas de interés para bajar el tema de inflación. Um, pero me parece que hay un riesgo si realmente vemos presiones sobre salarios y también indexación puede ser un problema también. Y el tema del precio de petróleo, de gasolina, es un tema también, porque claro que con la congelación del precio va a presionar el lado fiscal, pero si se quite el subsidio, puedes incrementar la presión de inflación también. Entonces es algo bien sensible y va a ser difícil por el gobierno cambiar el subsidio. El siguiente. Bueno, por nosotros pienso que eso fue el punto clave porque nosotros hemos bajado la calificación por debajo de grado de inversión. Como ustedes pueden ver, eso es en comparación al W, no al triple B. Y si se ve Colombia comparando con el W mediano, Colombia tiene un déficit fiscal uh, alto por mucho más tiempo que el mediano. Y ahora tenemos deuda en términos de PIB estabilizando en el caso de Colombia, que es bueno en un sentido, pero en el mediano de la categoría estamos viendo deuda en términos de PIB bajando. Entonces hay una brecha que está entre el mediano y Colombia. Y tenemos que ver la capacidad del gobierno realmente tener una consolidación fiscal suficiente, no solamente para estabilizar deuda en términos de PIB, pero empezar a bajar deuda en términos de PIB. Siguiente. Bueno, claro que tenemos un nuevo gobierno con Gustavo Petro. Y aquí tenemos algunos de los desafíos y las oportunidades por el nuevo gobierno. Un tema que he mencionado es el tema de crecimiento. Como he dicho, nosotros vamos a ver crecimiento desacelerando fuertemente a solamente un poco más que 2% el año que viene. Y tenemos que ver cómo va el clima de negocios en Colombia, sobre todo por el sector petrolero, porque claro que el gobierno está hablando de cambios importantes en el sector. Y el sector ha sido importante por no solamente la producción y los ingresos por el gobierno, pero también por inversión. El otro tema es el tema de inflación, como he mencionado, y podemos ver presiones sobre salarios, la indexación, y claro que el gobierno, el Banco Central está subiendo tasas de interés y eso puede tener un impacto sobre el crecimiento en el corto plazo al menos. Y como he dicho, por nosotros un tema clave es el tema fiscal y vamos a ver si realmente el gobierno puede no solamente estabilizar deuda en términos de PIB, pero también bajar deuda en términos de PIB.
Y entonces estamos atentos a la reforma tributaria, vamos a ver el impacto y también vamos a ver lo que el gobierno va a hacer con los gastos sociales. Claro que el gobierno ha prometido mucho y va a ser difícil incrementar gastos sociales mientras que tenemos un ajuste fiscal. Entonces tenemos que ver el balance entre los dos. El otro tema que es importante es claro que el ministro ha mencionado eso, es el déficit de cuenta corriente. Es bien alto, ha sido alto el año pasado y va a seguir alto este año. Y entonces la capacidad del país a atraer inversión directa extranjera es bien importante. Y tenemos que ver también los flujos de portafolio, mientras que hay el endurecimiento de las condiciones financieras en el mundo. Y claro que el tema político es bien importante. Vamos a ver si realmente el gobierno puede obtener la reforma tributaria. Si vamos a ver el impacto menos que 1.7% del PIB. Y claro que el tema de seguridad es siempre importante en el caso de Colombia. Y por final, la relación entre los Estados Unidos y su vecino Venezuela va a ser muy importante también. Entonces, esos son los desafíos que nosotros vemos. El siguiente. Y bueno, eso es el punto clave del déficit de cuenta corriente. Hace 2 años no fue un tema bien importante por nosotros, porque nosotros hemos pensado que un déficit de cuenta corriente alrededor de 3% del PIB fue manejable, pero un déficit de cuenta corriente de 5 o por encima de 5% quiere decir que Colombia es más vulnerable y entonces estamos prestando más atención a este tema. El siguiente. Y eso es porque en el caso de Colombia, históricamente nosotros hemos visto la inversión extranjera directa cubriendo la mayor parte del cuenta corriente, pero eso en los últimos 3 años no es así. Y ustedes pueden ver eso en el primer gráfico aquí. Y el segundo es la deuda externa neta. Y como ustedes pueden ver, hace una década, la deuda externa neta fue bien por debajo de la categoría, pero en los últimos 3 años está sobrepasando el mediano. Entonces eso quiere decir que Colombia otra vez es más vulnerable. El siguiente. Y bueno, claro que hemos hablado de eso antes. La inequidad en Colombia es uno de los mayores en América Latina y ni hablar de las otras regiones en el mundo. Entonces eso también es un desafío. Y en el caso de gobernanza, como ustedes pueden ver, Colombia está más o menos igual que el mediano, pero en el caso de estabilidad política y el imperio de la ley está muy por debajo de la categoría. Entonces pienso que esos dos factores son claves para mejorar la gobernanza. Richard, aló. Siguiente. Richard, hola. Richard, es Juan. ¿Cómo estás? Es que estamos a punto Bien. de terminar. Te quedan un par de minutos porque tenemos que seguir con nuestros panelistas. No, está bien. Listo, Solamente perdón. es la última gráfica que estoy aquí. Bueno, y solamente para hablar de la calificación en adelante.
Probablemente el tema de las finanzas públicas son los más claves. Si realmente el gobierno puede no solamente estabilizar el deuda en términos de PIB, pero puede bajarlo, nosotros podemos ver una mejora en la calificación. Pero si no, si en vez de eso nosotros vemos déficits fiscales siguiendo alto y deuda en términos de PIB subiendo, nosotros podemos ver presiones de nuevo por la calificación. Y ahora estoy terminado. Gracias. Gracias, Richard. Ahora seguimos en la conversación en el panel. Bianca, por favor, para presentar a nuestros dos panelistas también. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Saludamos a Fernando Bravo, presidente para Perú y Colombia y jefe de infraestructura para Latinoamérica de Goldman Sachs. El doctor Bravo comenzó a trabajar para Goldman Sachs en el año 2003 en el grupo de situaciones especiales como asociado. Posteriormente, en el 2006, pasó al grupo de financiamiento principal e inversiones, donde se enfocó en proporcionar financiamiento para proyectos de infraestructura en América Latina y antes trabajó para Bear Stearns y UBS Securities. Es licenciado en Ingeniería Física y Economía de la Universidad de Washington y Lee y tiene un MBA del Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Leemos también la hoja de vida del doctor Juan Carlos Uribe, quien es Country Manager de Microsoft en Colombia, dirige el segmento Enterprise para toda la región Andino Sur. El doctor Uribe cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología, es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, ha hecho estudios de posgrado en Mercadeo Estratégico en el CESA y un programa ejecutivo de alta dirección en el INALDE. Y también la hoja de vida de nuestra moderadora Juana Telles, quien es economista jefe del BBVA para Colombia, es nuestra moderadora de este panel con los expertos internacionales. La doctora Juana es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá, con máster y un doctorado en economía del Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres, investigadora en temas macroeconómicos, monetarios e históricos de la Unidad de Investigaciones del Banco de la República, así como asesora de sugerencia general. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias, Bianca. Entonces ya empezamos ya escuchamos a Richard Francis y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar por 10 minutos a Fernando y a Juan Carlos. Yo creo que es una oportunidad muy importante. Estuvimos viendo al principio las palabras del ministro, después escuchamos a Mauricio y hemos pasado como del el corto plazo a mirar cosas de potencial. Entonces es importante estas dos exposiciones donde vamos a hablar de temas también estructurales y de corto plazo. Entonces, Fernando, adelante, tienes tus 10 minutos. Muchas gracias. Mil gracias, Juana, y mil gracias a ANIF y al Council of the Americas por la invitación. Siempre un placer estar en Colombia. A ver si está en la presentación. Quería comenzar con un poquito una foto, no sé si alguno de ustedes reconocen esto, pero es el viaducto de la Ciénaga de la Virgen en la salida de Cartagena. Este es parte de una concesión del programa de 4G, en el que tuvimos la oportunidad de participar en el financiamiento, pero básicamente ahí los sponsors liderados por Mario Huertas, la parte más compleja del proyecto era el viaducto, y había un diseño original que era muy complejo y que podía tener unas implicancias negativas en el tema del medio ambiente, y un poquito apalancándose en experiencias internacionales, por ejemplo, lo que se hace en Florida con los Everglades, etcétera, propusieron a la ANI cambiar el diseño, que no solamente era viable, sino que era mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental y para las comunidades. Y bueno, el resultado es de una obra de primer mundo en Colombia y, en mi opinión, creo que fue una combinación de un marco regulatorio muy sólido, sponsors que tenían mucha iniciativa, mucha experiencia, pero que también apalancaron las mejores prácticas y las técnicas internacionales y un mercado financiero local e internacional que apoyó el proyecto, ¿no? Entonces, para empezar con un tono positivo, ¿no? Un poco desde mi perspectiva, llevo más de 25 años
trabajando en finanzas, la gran mayoría de ese tiempo basado en Nueva York. Lidero la cobertura para Colombia y la región andina de Goldman, pero también lidero el sector de infraestructura para toda la región, y yo creo que una de mis principales labores es tratar de traer capital extranjero y regional para financiar proyectos e iniciativas y mejores prácticas también, ¿no? Ahora, curiosamente, después de casi 30 años, el año pasado regresé a Perú, de donde soy originario, y haciendo un poco el paralelo con la situación aquí, llegué casi a una situación parecida, ¿no? Mucha volatilidad, recuperándose del COVID, mucha incertidumbre, nuevo gobierno, etcétera, y bueno, aquí estoy. El país sigue con retos, pero sigue avanzando, y feliz de comentar o hacer contrastes con la situación acá en Colombia, ¿no? Ahora, el tema principal de mi presentación yo creo que va más dirigida a la inversión privada, y en particular la inversión privada internacional en Latinoamérica y en Colombia en esta coyuntura, ¿no? Y yo creo que un poquito tratar de dar algo de información empírica, pero creo que más algunas informaciones más de proyectos y de transacciones específicas, ¿no? Y una perspectiva desde, digamos, desde la banca de inversión y de financiamiento. Bueno, lo hemos comentado antes, pero básicamente la coyuntura global es muy, pero muy compleja, y se va a mantener así, yo creo que en el corto, mediano plazo. Tenemos problemas geopolíticos, no solamente en Rusia, en Ucrania, pero China, Taiwán, digamos, bastante incierto el panorama, y eso está creando presiones en, digamos, recursos como energéticos. Estamos viendo la crisis en Europa, la seguridad de los alimentos, por donde lo mires. A nivel macro, Estados Unidos, Europa y prácticamente todo el mundo está lidiando con alza de tasas, inflación, en algunos casos hasta riesgo de recesión. Entonces es un ambiente bastante retador, ¿no? Y retador para el nuevo gobierno, ¿no? Y bueno, los panelistas lo han comentado en las exposiciones anteriores, pero claramente, digamos, el déficit fiscal es una de las áreas de mayor enfoque de los agentes externos e internos, la reforma tributaria uno de los temas de más discusión también, y la transición energética, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, nuestra visión es que Colombia está, yo creo que, bien posicionado para afrontar estos retos. No son fáciles, pero sí creemos que están bien posicionados. El primer punto, desde la perspectiva de crecimiento económico, el crecimiento económico y la actividad en Colombia ha sido muy buena e inusualmente buena para un año electoral, y muy buena en el contexto de la región, ¿no? Creo que es el único país de Latinoamérica que subió las expectativas de crecimiento y no las bajó. Un crecimiento que, si bien está muy, digamos, impulsado por el consumo, tiene cierta diversificación, y yo creo que eso es algo que es rescatable, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista del momentum en los últimos años, creo que el momentum venía positivo, sobre todo desde la perspectiva de la inversión extranjera. La entrada de Colombia al OECD creo que fue bastante importante, y sobre todo en periodos volátiles ha generado bastante, como un punto diferenciador, ¿no? Yo, por ejemplo, que cubro el sector de infraestructura, la mayoría de los jugadores internacionales, los fondos globales de infraestructura que invierten en la región, tienen restricciones bien importantes en invertir, la mayoría o a veces solo, en países OECD, y, por ejemplo, estamos viendo cada vez más que están restringiendo su enfoque geográfico en la región a 2 o 3 países, y Colombia en la mayoría de los casos está ahí, ¿no? Entonces, claramente, desde mi perspectiva, bastante positivo, ¿no? Si lo miramos un poquito más a nivel macro, ¿no? Claramente, año electoral, incertidumbre, cambio de gobierno, muchos empresarios mantienen un poquito en espera sus planes de inversión, pero si lo vemos desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, el primer trimestre tuvo un año récord, un pico, 5.200 millones de dólares, bastante por encima del promedio, y más diversificado. Históricamente el FDI era muy enfocado en petróleo, y ahora creo que el 40% era servicio, el sector financiero, etcétera. Y otro data point, ¿no? Si miramos aquí en la gráfica de abajo las tendencias de test de institucionales extranjeros, claramente el mercado de deuda de mercados emergentes, como se comentó anteriormente, está bastante golpeado, se han ampliado los spreads. Pero si ves un poco las tendencias o las tenencias de institucionales internacionales en test colombianos, que es la deuda soberana,
la tendencia se mantiene ligeramente todavía hacia el alza y en las últimas semanas hemos visto algunos fondos internacionales empezando a tomar posiciones en TES colombianos. Yo creo que es un poquito, entre otras cosas, me imagino que porque consideran que de repente están baratos, pero también porque creen que de repente las perspectivas de lidiar con estos retos que el gobierno y el país los va a poder afrontar, ¿no? Ahora, pasando más al sector privado y transacciones más, fusiones de adquisiciones, inversiones privadas, etcétera, si vemos, digamos, y me he tratado de enfocar en lo más reciente, ¿no? En el último año o año y medio, yo creo que hemos visto mucho interés de inversionistas internacionales de todo índole, ¿no? Y en la mayoría de los sectores de la economía. Jugadores financieros y estratégicos, en sectores como recursos naturales, consumo, infraestructura, tecnología, servicios financieros. Y solamente les menciono unos ejemplos, ¿no? Uno de los fondos más grandes del mundo, canadiense CPP, invirtió en D1, el retailer, hace un par de semanas, después de que se anunció los resultados y casi cuando entraba el nuevo gobierno, una inversión de casi $300 millones. En infraestructura hemos visto y hemos continuado viendo interés de muchos jugadores internacionales. IFM a través de Aliática, con su concesión 4G Río Magdalena 2, SACIR, que no solamente tiene varias concesiones existentes, sino que puso posturas para algunos proyectos 5G, ¿no? Canal del Dique y Boa Buenaventura, Macquarie y algunos otros, ¿no? Y lo último, en consumo / financiero, ¿no? La saga de las sopas del GEA, obviamente están lideradas por Gilinski, pero si uno ve deuda y equity, más del 50% de esos fondos vienen del Medio Oriente, de Royal Group, que según entendemos nosotros es su primera inversión material en la región, ¿no? Y la está haciendo en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que esas son señales positivas. Ahora, ¿cómo lo vemos hacia futuro, ¿no? Y obviamente hay algunas transacciones que son más todavía privadas, pero la gran mayoría de los inversionistas extranjeros con los que nosotros interactuamos y nuestros colegas de otros bancos, etcétera, te diría que mantienen el interés en el país. Algunos ajustan algunas variables por la volatilidad del tipo de cambio, pero la gran mayoría, me costaría trabajo encontrar alguno que haya dicho me salgo, ¿no? Anecdóticamente, ¿no? Hay un proceso de concesiones en el sector infraestructura. Los binding bids, o sea, los bids en firme son a finales de mes. Pasaron 6 entidades a la ronda final, 5 de las 6 se mantuvieron y la sexta, que se había puesto un poquito en para, ahora quiere regresar, ¿no? O, por ejemplo, alguno de los fondos globales de inversión que invierten en private equity, que invierten en la región, los equipos locales están muy nerviosos por los cambios de gobierno y la volatilidad, y sus jefes en Nueva York le dicen, mira, nosotros tomamos una visión de largo plazo, ya han habido gobiernos de izquierda en otros países, y a propósito, no hay muchas oportunidades en Europa o Europa del Este, y en Estados Unidos tampoco, y queremos diversificarnos en la región, algunos que de repente están muy invertidos en Brasil y quieren invertirse en Sudamérica hispanohablante, pero la gran mayoría, y lo hemos visto consistentemente, como que posiciona Colombia bastante bien en el mix, ¿no? Ahora, si pasamos a los jugadores locales, ¿no? Y esto no es reciente, pero creemos que se va a mantener, o sea, muchos de los jugadores y los grupos económicos colombianos no solamente han sido exitosos en el país, sino son líderes regionales, ¿no? Y esto no solamente se ha visto en la última década y en distintos sectores, sino también esperamos que se siga manteniendo, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? O sea, GB hizo una adquisición de casi $1.000 millones hace 2 semanas en Brasil, digamos, todos estos planes de algunos gobiernos, incluyendo el de Colombia, de integración energética. Si la región quisiera hacer unas líneas de transmisión con interconexión de verdad panregional, quizás los mejores jugadores posicionados objetivamente sería un ISA, un GB, ¿no? Entonces, creo que esto es bien material y creo que es un punto positivo sobre el país, ¿no? Ahora, quería dejarles 3 áreas de oportunidad, ¿no? La primera, infraestructura, ¿no? Yo creo que ha habido un antes y un después, después del programa de 4G, y nosotros somos de la opinión, y lo ponemos en el contexto de la región,
que ha sido un éxito, ¿no? O sea, más de 5.000 kilómetros, más de 39.000, 40.000 empleos, más de 10.000 millones de dólares invertidos, 30 concesiones, jugadores locales, internacionales, en la deuda, en el equity. Aquí tenemos, y perdón si no está muy claro, pero todas las concesiones de 4G, más del 65-70% de la construcción terminada, casi el 90-95% ya con financiamiento asegurado. Creemos que, y sobre todo, como les decía yo, la infraestructura en la última década y media ha sido una prioridad para todos los países de la región, pero creo que Colombia se disparó y se posicionó como un líder, ¿no? Y bueno, y viene 5G, algunos de los proyectos ya se adjudicaron, algunos como el Canal del Dique están en revisión, pero esperamos que eso se continúe y se continúe en la misma dirección. Lo único que podemos decir de nuestro lado es que el interés para financiarlos y para invertir en estos proyectos se mantiene. La segunda área de oportunidad, el tema digital y tecnología. Colombia en los últimos años se ha convertido en un líder en la región, más de 1.000 startups que se han generado en el año pasado, algunos que no solamente son líderes en el país, sino también regionales. En el tema de fintech en particular, Colombia ahora es el tercer país en la región en temas de fintech, 14º en el mundo, y con muy buenas perspectivas, ¿no? Y hemos podido interactuar con algunos de estos jugadores y la verdad que pueden convertirse en líderes de la región, ¿no? Y el último tema o área de oportunidad que en mi opinión es mi favorito, es todo el tema verde y sostenibilidad, ¿no? O sea, Colombia, y esto no lo digo yo, lo hemos escuchado de muchos expertos en el tema, está particularmente bien posicionado para convertirse en un líder, ¿no? Y es no solamente por los recursos naturales, ¿no? Es también por muchas de las cosas que se han hecho en el marco regulatorio, como la taxonomía verde, algunos proyectos como, ¿no? Se han plantado más de 150 millones de árboles, ya se llegó al objetivo 8 años antes de lo establecido en proteger 30% de áreas marítimas, la ruta del hidrógeno, electromovilidad, por donde lo veas, es una oportunidad yo creo que única, ¿no? Y yo creo que es algo para estar entusiasmado, ¿no? Para terminar con algunas sugerencias, ¿no? O algunas recomendaciones, ¿no? La primera, muy importante en esta coyuntura, la estrategia de comunicación, ¿no? Y la realidad es que Colombia, como los países de la región, dependen no solo del financiamiento local, sino externo. Entonces, particularmente en el financiamiento externo y compitiendo por capital, hay que ser muy proactivos, hay que tener un mensaje muy claro. Sabemos que el ministro Campos y su equipo están trabajando mucho en ellos, entonces ese es un tema clave, ¿no? El otro es el déficit, ¿no? Y particularmente enfocado en las necesidades de corto plazo, 2023-2024, y las necesidades externas, ¿no? Lo malo es que la curva colombiana está cara para algunos, lo bueno es que hay acceso, y lo bueno es que hay distintas alternativas, ¿no? No todas son mercado externo, se puede complementar con estructuras innovadoras, con multilaterales, con el mercado local, etc. Infraestructura es básicamente, yo creo que continuar lo que se empezó con el periodo de 4G. Vemos, por ejemplo, algunas de las declaraciones del nuevo ministro de Transporte como que van en la dirección correcta, ¿no? Y muchos de los jugadores, nosotros tuvimos la oportunidad de tener al presidente de Goldman Sachs acá en Colombia la semana pasada, hicimos un round table de infraestructura y había mucho interés, pero también los jugadores decían, mira, queremos claridad, que las reglas del juego se mantengan, y yo creo que hacia allá va. Es un sector demasiado importante para ignorarlo, ¿no? El tema de la transición energética, enfatizando la transición, ¿no? No te puedes quedar sin agua en la mitad del campo, ¿no? Mira los costos de energía en Europa, racionamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y nosotros confiamos que el gobierno lo entiende y yo creo que hacia allá va a ir el tema. Y en lo último es, con las limitantes de déficit y digamos los programas ambiciosos en tema social, etcétera, yo creo que todo el sector de sostenibilidad y sector verde, hay mucho capital a nivel global y hay mecanismos por los cuales se pueden financiar estos programas sin que afecte la posición fiscal del gobierno, ¿no? Y ahí yo creo que esa es de las áreas que más creo que hay potencial y nosotros en particular le estamos dedicando mucho tiempo.
Y ahí siempre bien importante, ¿no? Con conciencia social, porque estamos trabajando también con bancos de desarrollo y multilaterales. Para que estos proyectos sean sostenibles, hay que traer capital y estructuras financieras, pero tiene que ser un proceso transparente, tiene que haber una, digamos, considerar las prioridades de las comunidades y de todos los agentes de una manera bastante equitativa, ¿no? Y bueno, y termino por decirles, yo no soy colombiano, entonces lo puedo decir, tienen un país maravilloso, tienen una oportunidad única. Y honestamente, seamos francos, esto no es tarea del gobierno solamente, ¿no? Es tarea de todos, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Listo. Muchas gracias, Fernando. Le damos entonces la palabra a Juan Carlos Uribe. Bien, buenos días a todos. Voy a pasar con unos mensajes muy importantes de cómo la tecnología habilita la conversación que hemos tenido durante toda la mañana. Yo voy a quedarme en los puntos importantes porque sé que vamos un poco atrasados de tiempo, pero sí es clave que la evolución digital y la importancia que desde el ministro hacia todos los panelistas hemos dado en el tema de ciencia y tecnología creo que es relevante para lo que está pasando en Colombia. Entonces, me voy adelante y quiero mostrarles cómo nosotros tenemos desde la tecnología y desde Microsoft un contexto y unos retos súper importantes en los que estamos trabajando. ¿En dónde estamos trabajando? En cómo cerramos las brechas sociales, en cómo aumentamos la productividad y en cómo fortalecemos, damos confianza en las instituciones, que vemos son los indicadores más relevantes que hemos sacado de la estrategia que estamos construyendo hacia una evolución y transformación digital. Si ustedes ven, el ingreso en la última década, en el quintil 1 y 2, decreció en el 17% y en el 30% respectivamente. Esto quiere decir que la pobreza monetaria pasó como del 40 al 42%, y ustedes me corrigen porque son más duros para los números que yo, pero por ahí debemos estar. Y eso impactado por un coeficiente de Gini que se fue de 0.52 a 0.54. Si nos vamos a la productividad, también vemos, dicho por la OCDE, que el crecimiento promedio estuvo en el 3.68%. Ese 3.68% fundamentado en un crecimiento en el capital físico de 1.9 y en el trabajo en el 2.2. ¿Qué significa de todas formas esto? Que tenemos un reto muy grande en productividad, que no venimos siendo los artistas que deberíamos ser y que tenemos mucho por hacer si usamos la tecnología de una forma adecuada. Y si nos vamos al tema de fortalecer las instituciones en una forma adecuada, pues vemos cómo en la última década, asimismo, y vemos que está dicho por la OCDE, el índice de confianza del gobierno y sus instituciones pasan del 50.7% al 37% en Colombia. Y con un agravante importante, y esto es una década, no estoy hablando de un periodo más corto, de un año o de un gobierno, estoy hablando de una década completa, decrecemos 14 puntos. Y ahí es donde yo creo que con la tecnología tenemos muchas cosas por avanzar. Entendamos que la transformación digital, y venga, me corro un poquito para acá, la transformación digital vista desde la tecnología y el impacto que vamos a tener en ella, tiene unos imperativos que hoy mueven la economía y mueven la industria y mueven los países. Y si ustedes se enfocan, todos los que han hablado desde esta mañana han coincidido en que la innovación es parte importante de ella y no debe ser un temor para la empresa ni para el gobierno emprender y ver cómo generamos proyectos innovadores que traigan, primero, compañías nuevas y nutran el ecosistema, pero asimismo traigan proyectos de envergadura grande, que traigan proyectos donde hayan tecnologías en gemelos digitales, que hayan proyectos de renovación, inclusive en la infraestructura que tienen las entidades, que haya innovación en la forma en la que me estoy transformando, utilizando la tecnología como una plataforma para hacerlo de una forma rápida. Si vemos el futuro del trabajo, que es el siguiente, el futuro del trabajo tiene que ver con qué está pasando con el recurso humano, y creo que a todos los que están aquí saben con claridad la escasez que tenemos en el talento en tecnología. Y aquí es una misión que tenemos todos como empresarios, como compañías y como seres humanos, de ver cómo el futuro del trabajo lo vemos de una forma diferente desde la tecnología.
y cómo invertimos en el desarrollo de ese talento humano y cómo ese talento humano viene a nutrir parte del crecimiento y la piscina de talento que necesitamos en cada una de las instituciones y en el país. Y ya vamos a entrar un poquito más al fondo en lo que tiene que ver con cultura. El tema de las cadenas de suministro, en la medida que tengo tecnología puedo ser más eficiente. El consumo cambió, el consumo se invirtió. Las cosas que se consumían ya no se consumen y tengo que tener un tiempo de reacción hacia el mercado mucho más rápida. Entonces, la forma en la que uso la tecnología para aprender y para predecir, la forma en la que se comporta mi mercado, es supremamente importante y cómo puedo enfrentar el crecimiento que necesito en cada una de las industrias que vemos en el mercado colombiano, latinoamericano y mundial. El otro que es grande, y lo veíamos ahorita cerrando la charla, es sostenibilidad. Creo que sostenibilidad es parte importante de hacia dónde estamos yendo en todas las industrias y es algo que es potenciado netamente por la tecnología. Es necesaria la tecnología para mirar cómo hacemos sostenibilidad y cómo nos enfocamos en recoger los datos, en manejarlos de la forma adecuada, pero en tomar acción hacia dónde debe ir el mundo en temas sostenibles. Y el que realmente es el que recoge mucho de esto cuando hablamos de un tema digital que se disparó no solo con la pandemia, sino con la digitalización, es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo que nos pasa desde los individuos que tenemos dispositivos todo el tiempo hasta las grandes compañías y los gobiernos. Y la ciberseguridad es algo que es absolutamente importante, el tener un control sobre los dispositivos, sobre las entidades, sobre la identidad, y sobre la forma en la que gobierno cada uno de los procesos que tengo en las entidades es absolutamente importante y rige como un imperativo dentro de la transformación digital. Puedo extenderme en cada uno de ellos, pero simplemente quería mencionarles que si queremos emprender un camino digital y queremos cambiar la forma en la que estamos yendo hacia el mercado para transformar los tres pilares que les mostraba, es necesario que yo tome acción en cada una de ellas. Y tome acción en cada una de ellas como individuo, como empresario, como empleado, como patriota, diría yo, porque al final esto impacta también el país en el que estamos. Piensen que es importante, y nosotros lo vemos como compañía, que es importante cuando hablamos de que nosotros tenemos el computador planetario que rige como infraestructura digital, como el que hablábamos ahorita, las rutas y cómo esto ayuda a que el país trascienda y crezca. Nosotros vemos un computador global que simplemente busca que toda la tecnología que corre a nivel mundial esté gobernada y esté hecha bajo unos estándares de confiabilidad, esté hecha sobre una modalidad inclusiva y que se mueva hacia adelante en cada uno de los países de la misma forma. Por eso debe ser federada y gobernada bajo un mismo ente. Y eso es importante cuando hablamos de lo que tiene que ver con nube pública. Nosotros hoy tenemos más de 100 data centers a nivel mundial. Servimos 140 países. Tenemos más de 100 millones de transacciones con individuos al día y tenemos más de 1 millón de entidades corriendo sistemáticamente con nosotros. ¿Qué significa eso? Tenemos una infraestructura que rige al mundo, una infraestructura que busca mejorar cada día la forma en la que nosotros trabajamos y vamos de frente con la tecnología a cada uno de los pilares que les mostraba ahorita. Los componentes básicos de esa nube, y voy a ir simplemente a dos de ellos porque sé que estamos tarde, es básicamente cómo nosotros podemos impactar el crecimiento económico inclusivo, el ganar la confianza, y eso tiene que ver mucho con el primer slide que les mostraba el nivel de confianza que tenemos en las entidades privadas y en las entidades públicas, la protección de los derechos fundamentales claramente con la inclusión y lo que eso significa a nivel mundial, y la de construir un futuro sostenible. Si nosotros queremos basarnos en qué es importante de este crecimiento inclusivo, para el sector de tecnología y para la ciencia y tecnología, como lo decía el ministro cuando habló esta mañana, es una ambición y es una aspiración poder ir a crecer el 5% de este PIB que necesitamos. Y el cómo hacerlo es parte de cómo trascendemos y cómo adoptamos tecnologías que además de optimizar,
generen nuevos proyectos y generen un crecimiento económico y dinamicen los procesos que tenemos a nivel mundial y a nivel colombiano en cada una de las industrias. El tema de hacer que las habilidades tecnológicas estén accesibles para todos. Piensen en algo y les doy una cifra rápida que tenemos en LinkedIn. Hay más de 6 millones de cargos hoy posteados de necesidad de recurso humano que no están supliéndose. Y estoy hablando de Colombia, que no están supliéndose y que no están supliéndose por capacidad y mano de obra capacitada en cada uno de los requerimientos que tienen esos roles. Si nosotros podemos trabajar y venimos trabajando con las entidades educativas y con las entidades gubernamentales en Colombia para que esas capacidades crezcan y para que las habilidades tecnológicas podamos crecerlas en cada una de las necesidades que tenemos, vamos a poder seguir creciendo y habilitar un nuevo nivel para el crecimiento económico. El tema de banda ancha, que tampoco es un secreto para todos, y la ONU decía que hoy la banda ancha, dijo que estoy usando tal vez una cifra más a nivel mundial que colombiano, porque puede ser un poco mayor si nos vamos a Colombia, pero el 37% de la población todavía no tiene acceso o está desconectada a una conexión de internet o a una conexión de teléfono. Entonces, eso tenemos que trabajarlo y en eso venimos en algunos proyectos que ya les comparto, trabajando con el gobierno y con las entidades privadas en Colombia para tener un impacto importante. El cerrar la brecha de la discapacidad, creo que la tecnología es uno de los grandes habilitadores de cerrar esa brecha de discapacidad y permite que los discapacitados que corren más allá de 40 millones a nivel mundial puedan trabajar desde su discapacidad, desde su lugar de residencia, desde donde estén, en una forma mucho más eficiente y ayudar a la evolución y el crecimiento económico que tanto necesitamos. Y la otra es abrir el dato hacia el mundo y es la importancia que este dato único termina teniendo hoy como base de ese crecimiento y detonador económico. El tener un dato único que me permita reaccionar, que me permita conectarme entre las mismas entidades y poder tomar decisiones más rápidas de cara a ser mucho más eficiente, es algo súper importante en el crecimiento inclusivo del país. Un par de casos que son súper importantes de lo que venimos haciendo en Impacto Colombia, con lo que estaba mostrando de cómo somos inclusivos en todo lo que hacemos de cara a la nube con la tecnología y con Microsoft es, hoy corremos con más de 150 escuelas, un programa de Airband, donde hemos logrado ir a 25.000 estudiantes rurales y capacitarlos. Eso es algo que hemos logrado en una integración con varias compañías de tecnología para poder llegar y hacer esto en las zonas rurales de Colombia. Hemos logrado construir una alianza con socios de negocios nuestros y un ejemplo que traigo es el SENA, donde capacitamos más de 17.000 de sus estudiantes y logramos ponerlos en compañías en ese proceso de prácticas que usualmente es de corto plazo y de un rol no necesariamente técnico, construyendo un perfil de esas habilidades y logrando que el 80% de estos practicantes que están yendo a las compañías se queden trabajando en ellas después de hacer su práctica. Esto no ocurre en roles cuando no están ciertamente calificados o cuando no están en niveles de trabajo que puedan tener una secuencia interna en las compañías. Llevamos más de 30.000 nuevos desarrolladores con programas hechos por Microsoft en Latinoamérica a nivel mundial, donde Colombia quedó de tercero, teniendo desarrollo y teniendo hackatones y teniendo modalidades de garage de desarrollo, que es la forma en la que hacemos diversidad e inclusión e innovación con todas las compañías a nivel mundial. Y hemos hecho proyectos en Colombia donde hemos traído compañías a trabajar con nosotros retos, a traer nativos de innovación o compañías locales para trabajar con nosotros en ampliar el conocimiento y poner en el marketplace o en el mercado tecnológico las soluciones que ellos vienen corriendo para algunos clientes. Y la otra es que hemos capacitado más de 500.000 ciudadanos en lo que lleva el año y medio que hemos empezado este programa en las tecnologías de Microsoft. Entonces, yo creo que ese impacto es importante de cara a la evolución digital que tiene que tener una aceleración en la economía y en lo que necesita Colombia para seguir creciendo. El otro que con este cierro y vamos al panel
es apostar a la innovación climática. Y aquí hablo más de la innovación climática, pero esto tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Tiene que ver con la sostenibilidad en la forma en la que como compañía ya nos comprometimos a que haya un carbón negativo de cara al 2030, de que haya un agua positivo, de que haya desechos, de que tengamos un control y una nube que permita que tomemos acción en el recaudo de los datos, en la medición y en el reporte que tenemos hacia afuera con ellos. Y yo creo que eso es súper importante en la medida que lo habilitamos a que el ecosistema que tenemos de clientes, el ecosistema que tenemos de socios de negocios y el ecosistema que tenemos en el gobierno, aproveche este conocimiento y ese ecosistema tecnológico para poder tomar acción. Y lo más lindo, no solo ir detrás de la sostenibilidad porque estamos ayudando al mundo a ser un mejor lugar o a un control climático, sino también a cómo esto se está monetizando y cómo estamos ayudando a alcanzar los indicadores que necesita cada una de las compañías con la tecnología. Solo cerrando, y con esto voy al panel, para nosotros el objetivo es permitir que este crecimiento económico sostenible sea realmente una realidad para el ser humano y para Colombia, usando las tecnologías y digitalizando el proceso que estamos corriendo hoy. Gracias a todos. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a empezar con un panel. Vamos a estar conversando unos 20 minutos y aprovechando que tenemos esta visión internacional, Richard va a estar con nosotros desde fuera también en esta conversación. Y la idea cuál es, estamos hablando de que hay muchos retos, entonces entre Fernando, Juan Carlos, Richard nos decían que tenemos un reto en términos internacionales, nos enfrentamos a un panorama muy complicado en términos internacionales, desaceleración, mayor inflación, mayores tasas de interés, y todo eso es un reto y una oportunidad para un país como Colombia, pero un poco vamos a aprovechar lo que nos cuenten nuestros tres compañeros, un poco para ver dónde están las cosas que podemos ver hacia adelante que podamos hacer bien en Colombia. Esta mañana también hablamos mucho del crecimiento y la desaceleración local y también de este reto que tenemos de un inicio de nuevo gobierno, que eso va a cambiar las cosas y que tenemos muchas perspectivas interesantes. Entonces, Richard nos contaba al principio, tenemos un reto en términos fiscales, tenemos el reto de inflación, tenemos el reto de la calificación en sí mismo, que es muy importante para los procesos de inversión que vamos a ver. Y también hablábamos del reto de seguridad jurídica, de clima de negocios, un poco como veíamos, cómo aumentar el potencial que lo veíamos con la presentación de Mauricio y un poco con la del ministro también. Entonces vamos a centrarnos un poco en esas preguntas. Entonces Richard, Fernando y Juan Carlos, yo creo que vamos a empezar. La idea es hacer unas respuestas muy cortas para que podamos hablar y hacer más interesante la conversación. Y vamos a empezar con ese tema que nos puso el ministro, nos lo puso Mauricio, y es qué estamos viendo del inicio de gobierno en términos en general de las políticas, pero en particular de la reforma tributaria. Entonces, tenemos una reforma tributaria que nos va a cambiar algunas reglas de juego. Entonces, un poco desde el punto de vista de Richard, ahorita te doy la palabra un poco para verlo más en términos agregados, cómo ves los efectos, qué te gusta, qué no te gusta del plan fiscal que está proponiendo el gobierno del presidente Petro, y lo mismo para ustedes dos, cómo, digamos, que nos cuenten un poco qué les gusta, qué no les gusta, por dónde lo ven bien, con la experiencia internacional que hay, y pensando en potencial, un poco esa idea y esta reforma tributaria, ese plan de gobierno, no hemos visto todavía el plan de desarrollo, lo vamos a ver en unos meses, ¿qué significa en términos de inversión para Colombia? ¿Nos deja bien parados, mal parados? El mundo está buscando recursos, ¿cómo nos deja comparados internacionalmente en términos de inversión? Entonces, si quieren, empecemos en la misma orden. Si quieres, Richard, te doy la palabra primero y después seguimos con Fernando. Gracias, Richard. Ok. Bueno, por nosotros el tema fiscal es clave, y claro que, como he dicho, nosotros hemos visto déficits fiscales por encima de 7% en 3 años seguidos. Entonces, una reforma tributaria es necesario por nosotros, sobre todo como que Gustavo Petro ha dicho que quiere gastar más en el lado social. Entonces, tenemos que ver si realmente la reforma es suficiente para mejorar
el panorama fiscal y si podemos ver déficits fiscales menores y suficientes para bajar deuda en términos de PIB. Entonces, por el lado soberano, como la calificación soberano, es algo bueno que el gobierno está hablando de una reforma. Claro que nuestros colegas en el lado cooperativo tienen opiniones diferentes que puede tener un impacto negativo sobre algunos sectores, pero en términos generales, por el lado soberano, nosotros vemos con buenos ojos. Gracias, Richard. Fernando, un poco desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Y pues, sería muy bueno que hicieras énfasis en el efecto sobre la inversión, ¿no? Cuando el mundo está tan necesitado de capital, ¿dónde lo ves tú? Y si eso nos deja a favor o en contra, digamos, de la comparación internacional. A ver, ¿qué me gusta? Creo que un gobierno que está bastante abierto al diálogo, ¿no? A mí me ha impresionado todo el tema del acuerdo nacional y que tan rápido presentaron la reforma fiscal, etcétera. Y podrás estar de acuerdo o no, pero lo dijo el mismo ministro hoy, ¿no? Está, digamos, abierto a la discusión y por alguno de los anuncios que hicieron hoy también toman el feedback, ¿no? Ahora, sobre la reforma tributaria, yo creo que ahí Mauricio y el resto de los expertos hablaron muy bien y muy específico. Yo solo diría un par de cosas más generales, ¿no? La primera, en esta coyuntura y con esta situación fiscal de Colombia, hace todo el sentido del mundo hacer una reforma fiscal, ¿no? Y si yo lo veo como cuando estaban en campaña, creo que se hablaban de 55 a 75, ahora bajó a 25, ¿dónde terminará? Más, digamos, en un rango más razonable, más parecida a la que trató de hacer el gobierno anterior, entonces, me parece razonable. Ahora, muy importante y para la comunidad internacional es la ejecución, ¿no? Si lo van a sacar, que lo saquen lo más rápido posible y ¿no? Move on, como dicen los gringos, ¿no? Y lo otro es, yo mantendría siempre el tema de la competitividad, ¿no? Entonces, importante ver el todo, ¿no? Si los impuestos corporativos uno encima del otro y encima del otro, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene, no sé, pues en total 50, 55%. Pero si estás, no sé, 65, 70, o en algunos casos, en algunos escenarios, estás pues 100 o por encima del 100, o sea, yo confío que este gobierno va a hacer los ajustes para que esté un poquito más en línea, ¿no? Perfecto. Juan Carlos. Yo les diría que desde la tecnología nosotros lo vemos con buenos ojos. Nosotros lo vemos con buenos ojos porque hace todo el sentido del mundo el por qué hacer una reforma tributaria. Yo creo que es necesaria. Y la forma en la que está planteada en temas de progresividad, de igualdad, de hecho de simplicidad, creo que es la correcta y además con un objetivo que no solo necesita Colombia, sino creo que necesita el mundo. Entonces, es realmente necesaria y vista con buenos ojos. Tal vez desde el lado de la tecnología hay algo que sí es una preocupación y más que una preocupación, una recomendación, y es los servicios digitales. Hoy hay un escenario en el tema tributario de cara a los servicios digitales donde la OCDE está realmente liderándolo con mejores prácticas y mirando qué está pasando en el mundo y en los entes internacionales, viendo cómo homogenizarlo y estandarizarlo en la medida en que esto siga con una aceleración sobre el resto de las industrias y no netamente se ha agravado. Entonces, pues yo creo que la invitación un poco a los entes y al ministro y a quien está liderando en el gobierno y en la política pública la reforma es: tengamos en cuenta lo que está pasando con la OCDE y los escenarios de mejores prácticas y miremos cómo consideramos eso en las decisiones que estemos tomando. Esa es un poco la preocupación desde el lado de tecnología. Ok, Juan Carlos. Y un poco en términos de inversión, de planes de inversión en tu sector, ¿esto cómo lo ves? Digamos, dices, me gusta, hay cosas interesantes de la reforma, pero esto, ¿cómo nos hace ver en el escenario internacional, en términos sectoriales, digamos? Pues como nos vemos en el escenario internacional, creo que lo vimos durante la mañana y es pues con un crecimiento y favorable. Para nosotros y particularmente en la compañía Colombia es uno de los pilares importantes de crecimiento dentro de lo que significa el vecindario y cómo estamos. Yo diría que
particularmente, llevamos 30 años en Colombia y es un foco continuar con la inversión que tenemos aquí. Yo creo que el reto va a estar en cómo hay un sentimiento o una recomendación desde el lado del gobierno al uso de las tecnologías para ser mucho más eficiente y optimizar. Esto no es solo gastar más, también optimizar la forma en la que estamos operando hoy. Y yo creo que un guiño, una comunicación clara acerca de la importancia que esto tiene sería importante para todas las instituciones. Ok, listo, perfecto. Francis, me muevo un poco volviendo a los temas fiscales y es un poco hablar y es un tema crucial y lo estuvimos viendo en la mañana y es todo el tema del precio de la gasolina y todo el tema del fondo de los combustibles, estabilidad fiscal. Pues un poco desde tu visión y conociendo tantísimo a Colombia, un poco cómo lo ves en términos fiscales, por dónde debemos movernos y un poco pensando en lo que decía el ministro Campo esta mañana, que seamos propositivos, ¿no? ¿Qué debemos hacer hacia adelante y cómo lo ves tú desde tu lado? Bueno, es un tema complicado, ¿no? Como he dicho, nosotros estábamos esperando un déficit menor este año, algo alrededor de 5%, pero con el subsidio nosotros vamos a tener un déficit de nuevo de casi 7%. Y estamos hablando en el gobierno general, no estamos hablando del gobierno central. Porque entonces incluye el subsidio. Y políticamente va a ser muy difícil quitar el subsidio. Y yo pienso que por eso no han hecho hasta ahora. Y también el tema de inflación. Claro que si se quite el subsidio, la inflación va a ser más fuerte todavía. Y entonces otra vez es algo sensible, pero si no, si continúa con el subsidio, va a copiar el lado fiscal. El ministro ha dicho 2.7% del PIB. Eso es un monto enorme, ¿no? Y el año próximo espera otro 2%. Entonces va a complicar realmente el ajuste fiscal si no hace nada con el subsidio. Gracias, Richard. Y un tema adicional, aquí está justo María Fernanda, pero en términos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ¿tú cómo ves que va a funcionar o que sigue funcionando, o que cómo va a funcionar este esquema fiscal que estamos como empezando a usar de verdad y va a ser clave en este momento de desaceleración, precio de los combustibles, inflación? No sé un poco cómo ves todo el tema del nuevo andamiaje fiscal y de la regla fiscal y del Comité Autónomo. Bueno, hemos visto un consejo fiscal en el caso de Perú y me parece que funciona bastante bueno. Ellos hacen estudios técnicos y dar opiniones sobre la situación. Y entonces es algo bueno y probablemente es algo necesario para realmente tener la regla funcionando. Entonces, vamos a ver. Claro que hay expertos buenos en Colombia que conocen mejor que yo la situación y tenemos que ver cómo funciona. Pero es un paso bueno y necesario, me parece. Gracias, Richard. Y un poco moviéndonos a ideas, digamos, para el nuevo gobierno, un poco, Fernando, y mirando hacia adelante, en términos de cómo ves el plan de inversiones. Lo que tenemos ahora parece poco, digamos, en términos de planeación de 5G, pero ¿cuál sería una recomendación, digamos, para el nuevo ministro de Transporte, efectivamente, y para el gobierno? ¿Cuál debería ser como el plan hacia adelante en términos y cuando estén escribiendo el plan de desarrollo, ¿no? Para ampliar la inversión, crecimiento, productividad por tu lado y que sea atractivo para el capital internacional. No, mira, lo comenté un poco en mi presentación, pero yo creo que algo que diferenció y que posicionó a Colombia muy bien en el contexto del programa de 4G fue un marco regulatorio muy sólido,
instituciones sólidas y también proactividad en términos de dar mensajes claros, pero también arreglar los temas que se tenían que arreglar, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Y la coyuntura ha cambiado un poco, ¿no? Pero ahí cuando el programa empezaba y la magnitud de las necesidades de fondeo eran tan amplias, trabajamos con el Ministerio de Finanzas para hacer un cambio en el withholding tax para financiamiento externo y se bajó del 15% hasta el 4.9%, y eso facilitó que pudiera haber financiamiento externo y financiamiento en los mercados de capitales externos, ¿no? Un poco de lo que hemos escuchado es el interés se mantiene y es más un poco de mantener eso, ¿no? Y mucho tiene que ver con, ¿no?, la comunicación, los mensajes, ¿no? Que el equipo de la ANI como que mantenga un poco la línea de trabajo, que sea bastante proactivo, etcétera, ¿no? La verdad que con el impacto de la reforma tributaria en las grandes inversiones o en el sector de infraestructura, no hemos visto tanta preocupación o enfoque directo, quizás indirecto, decir, bueno, cuál es el impacto en la productividad de la economía local, etcétera, pero en realidad creo que es más los mensajes, las reglas claras y por ejemplo, ¿no? El proyecto del canal de diques se adjudicó y se puso en pausa, pero yo entiendo el ministro de Transporte dijo, mira, sigue siendo un proyecto prioritario, lo vamos a evaluar y de ahí ver qué acciones tomar, ¿no? Entonces yo poco que seguir un poco esa dirección. Gracias, Fernando. Juan Carlos, un poco, y lo hemos hablado en la mañana, lo contaba el ministro, hay unas necesidades gigantes de reducción de evasión, por ejemplo, de disminuir la informalidad, de bancarizar, de digitalizar al consumidor financiero, por ejemplo. Y hablábamos un poco antes la capacidad que ustedes tienen con las nuevas tecnologías y digamos, y desde la experiencia de ustedes, cómo podemos mejorar esas cosas, digamos, cómo ves al sector TIC hacia adelante, el sector de las telecomunicaciones, qué debe hacer, cuáles son las necesidades que tenemos y dónde están como los puntos de atención que debería poner un nuevo gobierno para usar esas nuevas tecnologías en estos temas tan importantes, aprovechar estos desarrollos tecnológicos. Yo diría que hay 4 pilares o acciones en las que la tecnología puede ser muy eficiente para una estrategia de corto plazo en lo que tiene que ver con elusión y evasión. Y una es encontrar rápidamente, proactivamente y predictivamente casos donde tengamos que tomar acción o donde entre la tecnología y la entidad puedan tomar acción muy rápida. Creo que hay otra que es absolutamente necesaria y es la conexión entre las diferentes entidades para poder cruzar y compartir esta información. Es absolutamente evidente que tiene que ocurrir y creo que hay algunos trabajos en algunas entidades, pero estamos todavía como 3 vagones atrás en lo que debería pasar. Otra que nosotros vemos súper importante es la unificación del dato, es cómo nos vamos a medir, porque todas las entidades tienden a tener una forma diferente de hacerlo, entonces la unificación de ese proceso es absolutamente importante y la estandarización para medirlo. ¿Cómo lo vemos nosotros desde la tecnología? Porque creo que esto no es solo de Microsoft, sino un poco también de industria, es cómo podemos nosotros impactar esto en 4 módulos que son en las personas, y entonces tenemos que generar una capacidad mucho más grande y rápida en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, analítica y generar esas competencias para poderlo ejecutar, porque la tecnología por sí sola pues va a tener la plataforma, pero necesita que esto corra. La otra es los procesos, y yo creo que aquí la democratización de lo que es hoy las aplicaciones, la data en las entidades, para ser mucho más eficientes, menos concentrados y poder avanzar, es otra que es absolutamente importante. La tecnología per se, lo que permite es una flexibilidad para poder hacerlo bajo demanda sin necesidad de tener unos costos de entrada muy altos. O sea, es algo que podemos arrancar a hacer en las entidades y no requieren que haya una inversión alta de inicio, sino que puedes empezarlo a hacer en la medida que vas necesitando hacerlo y ejecutarlo, que yo creo que esa también es de la más grande, y cómo estos sistemas de data y de aplicaciones que necesitas para hacer toda esta triangulación, pues puedes empezar a consumirla en un tema digital mucho más rápido. Y yo diría que la última, y la hemos repetido varias veces, es ser muy eficientes en encontrar el dato que necesito para conectarme con las entidades. Yo creo que en esos 4 está, en las personas, en los procesos, en qué hace la tecnología y en cómo unificamos el dato.
Esos son como los 4 pilares donde nosotros vemos que hay un impacto importante, directo y rápido para la evasión y la ilusión. Gracias, Juan Carlos, buenísimo. Entonces nos queda, yo creo que ya estamos a punto de terminar, nos queda como una ronda y qué comentario, digamos, final podemos darle al panel y aprovechando este comienzo de gobierno como una idea sencilla que se nos quede a todos sobre cómo viene o qué debemos hacer para potenciar el crecimiento de Colombia y ponerla en el spot mundial y aprovechando este cambio de tendencia del mundo. Entonces, si quieres, empecemos por Juan Carlos, un comentario final para poder terminar el panel, entonces adelante. Yo quisiera, y lo vimos en algo de los slides esta mañana, y creo que ha sido parte de la importancia de ciencia y tecnología durante las conversaciones, es el tema de la innovación, es súper importante. Si nosotros no invertimos en innovación, por más que queramos, el crecimiento económico no va a llegar de la medida en la que viene llegando hoy. Y yo creo que ese es algo que no nos debe generar un temor y al contrario debe ser un riesgo que queramos correr. Perfecto. Fernando. Y un poco reforzando lo que comenté y muy enfocado en el corto plazo, ¿no? Una estrategia bien proactiva de comunicación, salir al mercado, tratar de demostrar que de manera muy eficiente se va a llevar a cabo la reforma fiscal, se va a refinanciar o lidiar con los servicios de corto plazo. Yo creo que eso va a tener un impacto bien importante y de ahí a pensar en las cosas más estructurales o de largo plazo y termino con lo que comenté, ¿no? Agresivamente financiar todos los planes de sostenibilidad sin que afecten con capital internacional, público y privado y sin afectar las finanzas del país. Gracias, Fernando. Richard, tu punto. Sí, estoy de acuerdo que pienso que en el corto plazo es importante quitar la incertidumbre. Claro que con cualquier gobierno nuevo hay incertidumbre, pero con este gobierno más que normal. Entonces, haciendo una reforma rápido y también no cambiando mucho el clima de negocios, continuando con los tratados del libre comercio y hasta intentar de mejorar el clima de negocios. Pienso que esos son importantes y vamos a ver dentro de poco las propuestas del gobierno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Richard. Gracias, Fernando, Juan Carlos. Gracias a Mauricio, al Consejo de las Américas, a NIF por la invitación. En nombre de todo el panel, muchas gracias a todos. Muchas gracias.